Damos inicio a nuestro cuarto día de la Semana de la Filosofía, Javier Zubiri y la tradición fenomenológica. Para el día de hoy tendremos la conferencia magistral con el doctor Alfonso Villa Sánchez. La conferencia magistral del día de hoy tiene como título Comentario a la tesis de la analogía realista de Javier Zubiri. Cedo la palabra al doctor Membrive. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Para nosotros en el Departamento de Filosofía es un honor y un placer tener con nosotros hoy al doctor Alfonso Villa, ¿no? Quien es uno de los principales estudiosos y especialistas, digamos, en la obra de Zubiri en México, ¿no? Creo que a los otros los tenemos en nuestro mismo departamento, ¿no? Pero el doctor Alfonso Villa viene de otra universidad. Lo voy a presentar. Bueno, él es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Se desempeña como profesor investigador en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es autor de varios libros sobre Javier Zubiri. Por ejemplo, menciono La actualidad de lo real en Zubiri, publicado en Plaza y Valdés. Coordinó también el libro El realismo de Javier Zubiri en el horizonte del siglo XXI, Ítaca. Y bueno, es autor también de numerosos artículos sobre el pensamiento de Zubiri sobre diversas cuestiones relacionadas con los campos de la fenomenología, la ontología y la hermenéutica. Bueno, pues un placer tenerte con nosotros, Alfonso, y te cedo la palabra. Muy buenas tardes. Le agradezco muchísimo al doctor Miguel la presentación. Agradezco a los organizadores de aquí del ITESO, del Departamento de Filosofía, la posibilidad, la invitación para estar aquí compartiendo las ideas. Agradezco muchísimo la presentación, mi querido doctor Miguel. Ya me pusiste muy nervioso, pero bueno, vamos a empezar. Pedí que les hicieran llegar el PDF, espero que lo tengan, la mayoría lo tenga, ¿no? El PDF de lo que voy a presentar para que eso nos ayude un poco y no nos perdamos pues con la lectura, ¿no? No sé si lo tienen, pues para dar ahí algunas indicaciones y algunas observaciones. Quiero decir algunas ideas de contexto para lo que voy a presentar con el objetivo, digamos, de que se entienda un poco más la parte que voy a presentar. Desde hace algunos años yo he tomado la tarea, digamos, de estudiar con cierto cuidado, con detalle, estos tres libros de Zubiri que conforman la trilogía sobre la inteligencia sentiente. El primer volumen se llama Inteligencia Sentiente, Inteligencia y Realidad. El segundo volumen se titula Inteligencia y Logos. Y el tercer volumen se titula Inteligencia y Razón. Yo tengo la impresión, que la verdad no ha cambiado mucho, que los estudiosos de Zubiri, de la obra de Zubiri, hemos estado muy ocupados en el primer volumen de Inteligencia Sentiente y que el segundo volumen y el tercer volumen, el de Logos y el de la Razón, necesitan un tratamiento también de acercamiento, de estudio, también muy riguroso, siempre al interior del primer volumen, que es el de Inteligencia Sentiente, Inteligencia y Realidad. De modo que, entre otras tareas, los últimos 5 o 6 años
he publicado varios artículos autoaclaratorios, digamos, de aclaración para mí mismo sobre inteligencia y logos, porque me parece que es un texto muy potente, es un texto, yo creo que disruptor en la historia de la filosofía, es un texto complejo y también por eso mismo, digamos, difícil. Cuando me llegó la invitación a participar en esta semana, que me honra muchísimo la invitación, que hayan pensado en mí, estaba yo empezando a idear un texto sobre el problema o el tema de la evidencia en inteligencia y logos. Y entonces, una de las cosas que he hecho en todos estos textos que publico, como son en textos en revistas que no suponen continuidad de un texto con el otro, pues hay que asumir que el lector que se acerque a ese texto necesita unos antecedentes para poder entender ese asunto que uno quiere tratar en ese artículo. En este caso era el tema de la evidencia en inteligencia y logos. Entonces pensé en ese momento en aprovechar el impulso y presentar aquí como conferencia precisamente el tema de la relación entre logos y evidencia en el segundo volumen. Pero por las exigencias que ya comento del propio texto, había que poner unos antecedentes en los que se diera cuenta de las tesis básicas del primer volumen, que es Inteligencia Sentiente, Inteligencia y Realidad, para poder entender inteligencia y logos. Y entonces pensé que podría ser una buena idea, eso ya lo veremos, a ver qué les parece, que yo pudiera presentarles aquí a ustedes esos comentarios que pongo al principio de este artículo, estos comentarios sobre inteligencia sentiente y sobre las primeras dos secciones de inteligencia y logos, que tratan, digamos, sobre la concepción de la inteligencia sentiente de Zubiri. Y no, digamos, dejar para otro momento el tema de la evidencia, ¿verdad? Bueno, entre tanto el artículo se terminó de escribir, se mandó a una revista. Ya sabemos los que nos dedicamos a este negocio que pues uno tiene que esperar a ver qué suerte tiene el artículo. Si sale publicado, bueno, pues ya uno podrá ver ahí, y si no, pues habrá que atender muy bien lo que nos digan los dictaminadores y seguir trabajando el texto, que eso siempre es muy, muy valioso. Entonces, perdonen que haga referencia a esto. El artículo se llama, el que terminó mandándose a la revista se llama Logos y Evidencia en la Noología Realista de Zubiri. Ahí se llamó el artículo. Y la primera parte de ese artículo es a la que yo le puse como título Comentario a las tesis de la noología realista de Zubiri, y es lo que voy a leer, ¿verdad? Si da el caso que tienen el PDF, es la página 2, en donde aparece un título que dice Noología realista, si tienen el texto. De todas maneras, quiero permitirme leer la introducción del texto completo, que es media página, simplemente para tener el contexto de luego dónde entran esos comentarios a la noología realista de Zubiri. Una observación que tampoco quiero dejar pasar es la siguiente. Ha habido en las últimas décadas
pues no sé, me corrigen y me ayudan por favor, en las 2 décadas de este siglo ha habido una presencia importante de una serie de filosofías realistas que le llaman nuevo realismo, realismo especulativo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es otro tema, pero yo creo que ahí falta mucho a estas filosofías para ser realistas, pero esa es otra discusión. Lo curioso es que de estas filosofías realistas, de estos nuevos realismos de las 2 décadas del siglo XXI, solo hay uno de los autores que ha volteado a mirar a Zubiri, que es Graham Harman. Y Harman se escuda un poco en el hecho de que estos otros filósofos realistas, Marcus, Gabriel y compañía, no volteen tanto a ver a Zubiri, porque Zubiri es muy difícil, porque Zubiri está muy complicado, porque Sobre la esencia es una obra dura, complicadísima. Bueno, imagínense si ese es el argumento para no citar a Zubiri, el único que lo hace es Graham Harman. En ese contexto, yo he tratado de dar, con lo problemático que eso es, de dar con algún nombre, perdón por la expresión, alguna etiqueta que ayude a identificar el realismo de Zubiri, en esta orquesta de realismos que hay ahora que, insisto, a mí me parece que no son tan realistas. He ensayado varios nombres, he ensayado el nombre de realismo formal y en este artículo, bueno, en uno anterior, pero aquí ya me decidí a usar este de noología realista o realismo noológico, con todo lo discutible que eso sea, ¿verdad? Bueno, entonces voy al texto, lo voy a leer, digamos, despacio, avanzaré algunas páginas y si avanzadas 3 o 4 páginas hay algún párrafo ahí que alguien quiera que repita porque no lo leí bien, porque no quedó claro, pues me pueden ayudar levantando la mano y lo repito para subrayarlo y aclararlo, ¿verdad? Bueno, dice así entonces el texto, voy a la introducción, dice así. La noología de Zubiri sigue necesitada de los estudios que ayuden en una comprensión más acabada del sistema noológico realista como tal y de algunos aspectos particulares, como es el caso de lo que en este marco se entiende por evidencia en tanto intelección exigencial de logos sobre lo que las cosas son en realidad. Porque es diferente saber que las cosas son reales a saber lo que las cosas son en realidad. Yo quiero también, digamos, decir que me parece, salvo la mejor opinión de los expertos que están aquí, que en la recepción del pensamiento y de la obra de Zubiri todavía está por hacer mucho trabajo de lectura y mucho trabajo de interpretación sistemática y rigurosa del pensamiento y de la obra de Zubiri. Es muy reciente, digamos, 40 años es muy poco para dar cuenta, máxime que aquí tenemos al doctor Antonio González, la obra de Zubiri pues apenas se ha publicado recientemente ya completa, por lo tanto estamos en ese proceso de... Y ahí creo que hay ya muchos esfuerzos muy buenos. Yo tengo la impresión que muy pronto se quiere llevar a Zubiri, la obra de Zubiri, el pensamiento de Zubiri, a iluminar
algunas áreas que es importante hacerlo, pero que estamos todavía en un momento en el que hay que entenderle a Zubiri. Así con la responsabilidad con la que él lo hizo con Husserl, con Heidegger, con Aristóteles, etc. Bueno, el segundo modo de saber, sigo en el texto, el de logos, se sigue del primero, y el momento de la evidencia es propio del segundo, de logos, dado que saber que las cosas son reales es más que evidente. ¿Qué se entiende desde la noología, no desde la epistemología de Kant, ni desde la gnosiología, por ejemplo, de Santo Tomás, por saber lo que las cosas son en realidad de manera evidente? ¿Acaso no es conocerlas de forma inmediata, es decir, sin apoyo en ningún medio como puede ser la representación, sea imagen o concepto? ¿O será acaso que lo que se sabe como evidente se lo conoce precisamente gracias a un medio que hace posible la evidencia? Si es así, ¿en qué consiste ese medium? Cuando uno se mete, me parece que nos ha pasado a todos los que somos lectores de Zubiri, a la filigrana de Zubiri va uno de sorpresa en sorpresa, ¿verdad? Por lo creativo que es su reflexión. La evidencia es el momento de un acto intelectivo complejo que determina la liberación del logos retraído, suspendido momentáneamente, en dirección de alguna de las simples aprehensiones, perceptos, fictos, conceptos, ofrecidas a la afirmación. ¿Por qué el logos se libera? Afirmando en una dirección determinada y no en otras. Porque se le impone de manera indudable esa dirección frente a las demás. Esta imposición es precisamente lo que constituye el momento de la evidencia, de la afirmación. Estas dos afirmaciones son las que hay que interpretar para entender mejor la copertenencia de logos y evidencia. Cito textual a Zubiri. ¿Cuáles son esas dos afirmaciones que yo creo que deben estudiarse, entenderse muy bien para saber qué es lo que él entiende por logos y evidencia? Cito a Zubiri. La evidencia es visión exigencial de realización de simples aprehensiones en una cosa ya aprendida primordialmente como tal. En su estructura medial, el logos es evidencial. Hasta ahí la cita. Mostrar la necesidad estructural que hay entre simple aprehensión, sea como ficto, percepto o concepto, evidencia y afirmación requiere recoger, aunque sea de manera abreviada, las tesis básicas del realismo noológico, digamos como yo lo he llamado. Exponer luego la triple estructura del logos sentiente y finalmente mostrar en qué consiste la evidencia entendida como visión exigencial de lo que la cosa real es en el campo de realidad según su estructura medial. Bueno, en este parrafito, quienes tienen el PDF, en realidad lo que marco ahí es la estructura del artículo. Ahora sí, digamos, voy a leer la primera parte del artículo que para los efectos de esta conferencia le he puesto así, comentario a las tesis de la noología realista de Zubiri. Hay una pequeña introducción que la voy a marcar con 3 párrafos de la página 2 y la página 3, y que es la siguiente. ¿Cuáles son las tesis básicas en cuyo marco se inscribe la copertenencia de logos y evidencia? Son 4. La primera sostiene
que el saber empieza siendo primordialmente intelección, no comprensión, como piensa Heidegger, ni conciencia intencional, ni conciencia, como piensa Husserl de un modo, Hegel de otro modo, ni razón, como piensa Kant, ni cogito, como piensa Descartes. Esto lo subrayo porque a mí me parece que en cada una de las afirmaciones de esta filosofía muy creativa de Zubiri están resonando siempre los contrastes con la tradición, con algunos de sus grandes interlocutores. Y me parece que aquí algunos de los grandes interlocutores son estos que acabo de mencionar. La primera tesis, por lo tanto, es que el saber empieza siendo primordialmente intelección. La segunda tesis, contra lo que ha dicho desde sus inicios griegos la tradición filosófica, es que la intelección es estructuralmente sentiente. Esta tesis, a los que somos lectores de Zubiri, a fuerza de repetirla, puede pasarnos, digamos, de largo la importancia de esta afirmación. Y la tercera tesis dice que la inteligencia sentiente está conformada por 3 momentos: aprehensión primordial de realidad, logo sentiente y razón sentiente. La cuarta señala que el acto radical del saber es la actualidad de lo real en la inteligencia sentiente. Lo real se hace presente en la intelección como siendo de suyo eso que se hace presente, como siendo real y no meramente objetivo, conceptual o intencional. Por motivos estructurales, una de estas tesis lleva necesariamente a las otras 3. ¿Verdad? Muy bien. De la cadena de afirmaciones anteriores de estas 4 que he mencionado, se sigue que la actualidad de lo real, su mero hacerse presente en la intelección, es anterior a la conceptualización, a la intencionalidad de la conciencia, a la comprensión, etc. Para que haya concepción, intencionalidad y comprensión, lo real debe estar presente ya a la inteligencia sentiente. Esas tesis noológicas y realistas requieren desde luego algunas explicaciones, ampliaciones, críticas y a ver si no exagero. Y también pienso que algunas correcciones, ¿verdad? Esto lo digo aquí con temor y temblor, ya pues me dirán qué piensan a este asunto. Bueno, puesta esta introducción, están puestas, digamos, ahí las tesis que van a ser comentadas, las 4 tesis que van a ser comentadas. Voy a ir al comentario de la primera. Dice así: la intelección consiste en el hecho de que a la inteligencia sentiente se le hace presente algo otro que ella misma, es decir, algo que es real, no meramente conceptual o intencional. Me disculpo por insistir tanto en esto, en el tema de lo radical no es el concepto, lo radical no es la intención, lo radical no es la comprensión, etcétera, etcétera, porque justamente Zubiri me parece que quiere remontar esos niveles de radicalidad en los que está Kant, en los que está el propio Hegel, en los que está Husserl y también en los que está Heidegger. La noción de realidad nombra precisamente a aquello que se le hace presente a la intelección como siendo otro que ella misma. En este sentido, es tan real el árbol frente a mí como mi temor a la muerte, un personaje literario como el Quijote o la conceptualización de lo que es la propia inteligencia. A este intelectivo hacerse presente de lo real
se lo llama actualidad intelectiva. Lo real se actualiza en la intelección como siendo de suyo eso que es, no como un concepto, ni como un objeto, ni como una mera representación. Lo real se actualiza intelectivamente como formalidad de realidad, y en este momento solo se sabe que eso que se hace presente es real, es decir, que es otro que la intelección, aunque no se sepa aún lo que es en realidad. La tesis es que la actualidad intelectiva de lo real tiene su origen en un acto de aprehensión sentiente, que es un acto, entre comillas, de aprehensión primordial de realidad. ¿Qué significa esta expresión? ¿Dónde está su novedad respecto a lo que sobre la aprehensión sostiene la tradición? El enunciado tiene dos momentos girando sobre el eje de lo noológicamente primordial. Se trata, en primer lugar, de un acto de aprehensión sentiente, no sensible. El sentiente siente lo otro en tanto que otro, y no solo sus propias impresiones, como sostiene la gnosiología, la epistemología, sea racionalista, empirista o idealista, o incluso la fenomenología de la conciencia intencional. Por eso, en segundo lugar, se trata de un acto que aprende lo otro en tanto real, de un acto en el que la inteligencia sentiente se hace del conocimiento de la realidad, por decirlo de alguna manera. La intelección sentiente como actualidad es, pues, primordialmente aprehensión primordial de realidad, según la tesis de Zubiri. ¿Por qué recurrir de inicio a la vieja noción de aprehensión para verter una novedosa conceptualización como la de la inteligencia sentiente? Yo le estuve dando vueltas a esto un buen rato. Decía, bueno, ¿por qué Zubiri recurre a este concepto de aprehensión primordial de realidad? Y el mero término de aprehensión puede prestarse a lecturas, etcétera. Y me encontré un renglón en inteligencia y logos en donde dice por qué echa mano del concepto de aprehensión. Pero inclusive las razones que da para echar mano del concepto de aprehensión, pues justamente me dieron motivo para decir, pues no sé si sea tan feliz el recurso, ¿verdad? Vamos a ver. Las teorías gnosiológicas y epistemológicas de la tradición se ven afectadas por el deslizamiento subrepticio del presupuesto de que conocer es tanto como ver, según ilustra muy bien la noción de evidencia, precisamente que es el objetivo de este artículo. Pero la inteligencia no sabe de la realidad solo cuando ve, lo hace también cuando toca, escucha, huele, saborea, etcétera. A sabiendas de que el saber propio de cada uno de los sentidos está recubierto siempre por la acción de todos los demás. ¿Cómo se puede disociar, sin embargo, la identificación entre ver y saber? Porque, entre otros inconvenientes, la identificación le da un papel excesivo a la imagen y a la representación en el conocimiento de las cosas, y recubre asimismo los demás sentidos con comprensiones visuales. Se recurre precisamente a la noción de aprehensión, reconceptualizándola respecto a la simple aprehensión de la escolástica y a la aprehensión sensible del empirismo y del racionalismo modernos. ¿Qué notas se le adjudican ahora a la aprehensión que, conservando lo que era, viene a ser, sin embargo, algo diferente? Y estos renglones que voy a leer ahora de inteligencia y logos son, digamos, los renglones donde Zubiri dice por qué conserva, por qué recurre al uso de aprehensión. Cito a Zubiri.
casi todos, por no decir todos, los vocablos referentes a la intelección están tomados del verbo ver. Expresan la intelección como visión. Esto es una ingente simplificación. La intelección es intelección en todos los modos de presentación sentiente de lo real y no solo en el modo visual. Por esto, expreso la intelección no como visión, sino como aprehensión. Hasta ahí la cita de Zubiri. Debe cuestionarse qué tan atinado ha sido el recurso a la desusada noción de aprehensión para corregir la costumbre que asocia conocer con ver, asociación que ciertamente olvida la pluralidad de los sentidos y del saber mismo, reconduciéndola a expresiones visuales y ocultando esa pluralidad en la obviedad del lenguaje ordinario. Y pongo ahí un paréntesis. Mira cómo se oye, veamos a qué sabe, mira a qué huele, ve cómo se siente. Y entonces, pues uno termina creyendo que conocer es ver. Yo creo que una de las genialidades de Zubiri ha sido mostrar cómo precisamente todos los demás sentidos también son conocimiento. Es más, que la visión es visión solamente porque se recubre con todo lo demás. Bueno, sigo. La pregunta es ¿por qué, digamos, lo que estoy aquí cuestionando con mucho cuidado es por qué se recurre al concepto de aprehensión? Y digo ahí enseguida, porque un error no se corrige con otro error. Sustituir visión por aprehensión tiene la ventaja de que este acto puede nombrar lo que sucede con todos los sentidos, efectivamente, pero tiene también sus inconvenientes, como el de que en el saber la iniciativa parece recuperarla el acto de la intelección en detrimento de lo real que se hace presente desde sí mismo y por su propio empuje en la inteligencia sentiente, tesis central del realismo noológico. En todo caso, no se trata de la simple sustitución del término visión por el de aprehensión, aun con sus pretensiones más abarcantes, porque este concepto viene a ser utilizado para crear la noción que nombra el acto que está en el origen de la actualidad intelectiva, la aprehensión primordial de realidad. Justamente por eso me parecía o me parece grave, en el sentido más etimológico, que se eche mano del término, del concepto de aprehensión, porque luego va a, digamos, a encadenarse con ese otro acto, con ese otro término, ese otro concepto, que es el tema de la actualidad. Este acto, el acto de la aprehensión primordial de realidad, es aprehensión por su carácter sentiente, es de realidad por su carácter intelectivo y es primordial porque en él tiene su arjé, su principio, el saber en tanto actualidad intelectiva de lo real, es decir, el hacerse presente de lo real en la inteligencia como mera formalidad de realidad, que se despliega luego en el logos sentiente y en la razón sentiente. Para saber si la noción que sustituye a la de visión es adecuada y logra su cometido, hay que preguntarse en qué consiste más precisamente esa aprehensión sentiente, que es principalmente aprehensión primordial de realidad y no mera aprehensión de las cualidades sensibles desde las cosas, que la razón tendría que conceptualizar en un segundo paso. Porque, entre otras cosas, en este acto está el origen de que la inteligencia, tanto aquí en sus inicios como en el logos y la razón, sea estructuralmente sentiente y la sensibilidad humana sea ya intelección, habitada por tanto de logos y razón.
¿En qué se transforma el acto de la aprehensión y cómo queda asociado con la intelección? Cito a Zubiri. Intelección no es un acto de una facultad ni de una conciencia, sino que es en sí misma un acto de aprehensión. La aprehensión no es una teoría, sino un hecho. El hecho de que me estoy dando cuenta de que algo me está presente. La aprehensión es, por lo que hace al momento del estar presente, un acto de captación de lo presente, una captación en la que me estoy dando cuenta de lo que está captado. Es un acto en que se ha aprendido lo que me está presente, precisa y formalmente porque me está presente. La aprehensión es el acto presentante y consciente. Inteligir algo es aprender intelectivamente este algo. Hasta ahí la cita, perdonen que sea tan larga. Claro que sí. Muchísimas gracias. Dice así. Dice, la aprehensión es el acto presentante y consciente. Inteligir algo es aprender intelectivamente este algo. Sigo hasta ahí la cita y sigo yo. La noología trata de la intelección como un acto, no como vivencia ni como fenómeno, como algo que los seres humanos hacemos cada vez por ser tales. Por tanto, no como la facultad de un ente ya constituido en res cogitans, sujeto o individuo. ¿En qué consiste la índole básica de este acto? En el hecho de que, voy a repetir, abro comillas, en la intelección me está presente algo de lo que yo estoy dándome cuenta. La unidad indivisa de estos dos momentos consiste pues en el estar. El estar es un carácter físico y no solamente intencional de la intelección. Y se cierra otra vez la cita de Zubiri. El acto intelectivo humano, que en cuanto hecho sucede cada vez, empieza en virtud de que algo le está presente. Pero ese acto tiene su plenitud en que el hombre está dándose cuenta de lo que está haciéndosele presente intelectivamente. Cito a Zubiri otra vez. El estar en que consiste físicamente el acto intelectivo es un estar en que yo estoy con la cosa y en la cosa. Y en que la cosa está quedando en la intelección. La unidad de este acto de estar en tanto que acto es lo que constituye la aprehensión. Hasta ahí la cita. Dadas las diferencias entre el campo semántico de estar y el de aprender, amén de su diferente uso filosófico en la tradición, resulta desorientador, además de forzado, me parece a mí un poco, llamar aprehensión a la unificación del estar presente de algo en la intelección y del estar dándose cuenta de ello. Aunque los dos modos del estar queden subsumidos bajo la noción de actualidad intelectiva, sigue en pie lo problemático de que dicha actualidad sea llamada aprehensión. Se puede echar mano de algún arreglo. Pensé mucho en poner este renglón y lo que viene, porque yo dije donde subir y tú quién te crees o qué, pues, pero pues así es esto, ¿verdad? Se puede echar mano de algún arreglo que haga transitar la semántica del estar hacia la del aprender, dado el carácter principal e inundatorio, tanto de la noción de aprehensión como de la de actualidad en la noología.
La noción mediadora se la puede encontrar en la siguiente intuición de los analíticos segundos, que desafortunadamente ha permanecido inuche desde entonces bajo la pesada losa de la comprensión dicotómica del conocimiento. Así dice Aristóteles en los Analíticos Segundos, que es lo que yo estoy arriesgando para ver si es posible estar y aprender, subsumirlos bajo la misma comprensión. La cita es un poquito larga, pero me importa mucho porque, digamos, es como la base sobre la que se montan estos comentarios y algunos otros que vienen que ya no voy a alcanzar, desde luego, a leer. Dice así Aristóteles: entonces, ni los modos de ser, hexeis en griego, habitudes, Zubiri dice más bien habitudes, ni los modos de ser son innatos como tales, ya definidos, ni proceden de otros modos de ser más conocidos, sino de la sensación. Al igual que en una batalla, si se produce una desbandada, al detenerse uno se detiene otro y después otro, hasta volver al orden del principio. Y el alma resulta ser de tal manera que es capaz de experimentar eso. En efecto, cuando se detiene en el alma alguna de las cosas indiferenciadas, se da por primera vez lo universal en el alma, pues aun cuando se siente lo singular, la sensación lo es de lo universal. Verbigracia de hombre, pero no del hombre Calias. Entre estos universales se produce a su vez una nueva detención en el alma hasta que se detengan los indivisibles y los universales. Verbigracia se detiene tal animal hasta que se detenga animal. Y de igual modo ocurre con este último. Está claro entonces que nosotros necesariamente hemos de conocer por comprobación, pues así es como la sensación produce en nosotros lo universal. Me ha sorprendido muchísimo, me corrigen por favor, Antonio me corrige si me equivoco, que este texto no esté citado por Zubiri en alguna parte, ¿o sí? Bueno, a mí me ha sorprendido muchísimo eso. Claro, como yo quiero ver aquí cosas de inteligencia sentiente, a lo mejor por eso es mi prurito de citarlo y Zubiri no veía eso ahí. En fin, eso me ha sorprendido. Hasta ahí Aristóteles, sigo yo. Las disposiciones a la verdad, pasadas por alto después de Aristóteles, proceden de la sensación. Desde la antigüedad y hasta el propio Zubiri, la filosofía, incluida la noología, ha descuidado el grave tema de la pluralidad de las disposiciones del alma a la verdad. El descuido es especialmente grave porque a lo largo de los siglos se ha tomado alternativamente alguna de esas disposiciones, gnosis, episteme, hermeneutiqué, nous, etc., con la intención de demostrar que es la única, reduciendo y empobreciendo el abanico amplio del saber, lo mismo que los diversos modos del verdadear del alma. Los intentos unilaterales de superar tal o cual teoría del conocimiento, gnoseología, racionalismo, empirismo, idealismo trascendental, idealismo absoluto, fenomenología, hermenéutica, noología, etc., no reparan en que se mantienen dentro del mismo presupuesto que pretenden dejar atrás. Solo será un auténtico nuevo inicio en el filosofar, el que asuma desde el principio la pluralidad de las disposiciones del verdadear del alma. Haga una lista de ellas para su estudio en tanto disposiciones y no solo en tanto modos de la verdad, con contenidos doctrinales ya fijos consagrados por la tradición. Es pues una tarea iniciada por Aristóteles, según lo enuncia la Ética en el libro sexto, según lo enuncia en el libro sexto de la Ética a Nicómaco,
pero que sigue en espera de ser llevada a cabo de manera actualizada a fin de corregir la unilateralidad dominante en la teoría sobre el conocimiento. En orden a mediar entre el doble uso del estar por parte de la nología y su pretensión de que la noción de aprehensión es la correcta para superar de una vez por todas el prejuicio de que conocer es ver, la división del párrafo citado, si tienen el PDF vieron que puse unos corchetes A y B, la división del párrafo precitado de los analíticos segundos lleva la intención de centrar la atención en la segunda parte, pero teniendo en mente la analogía que se hace de la sensación en la primera. El origen del saber está en las disposiciones del alma a la verdad, cuyo arjé, cuyo principio habita en la sensación. ¿Cómo acontece tal principio? Del siguiente modo. Muchas cosas pasan por la sensación. Unas se detienen y otras no. De las que se detienen, unas lo hacen con más intensidad y otras con menos. Las que se detienen con más intensidad lo hacen renovadamente hasta llegar a lo indivisible y lo universal. La tesis central es que, cito, cuando se detiene en el alma alguna de las cosas indiferenciadas, se da por primera vez lo universal en el alma, pues cuando se siente lo singular, la sensación lo es de lo universal. Y ahí se cierra la cita, que es de Aristóteles. Esto, perdonen por la afirmación que viene, esto y decir que cuando se siente algo, lo que se siente es la realidad, es exactamente lo mismo. Se puede sostener que la noción de detención media efectivamente entre la de estar en su doble sentido, algo está presente en la intelección y de eso me estoy dando cuenta, y la de aprehensión. En todo caso, ¿cuál de las tres nociones se atiene mejor a las cosas mismas, a lo que sucede realmente en el acto radical de la intelección? ¿O es posible que ninguna dé cuenta de la complejidad del origen del acto intelectivo? Por la inteligencia sentiente pasan muchas cosas, unas se detienen y otras no. Esas que se detienen lo hacen porque de alguna manera son aprehendidas por la intelección sentiente. Se enganchan, quedan atrapadas. Si crece la fuerza de la aprehensión, se llegará a realidades cada vez más diferenciadas hasta dar con su momento de indivisibilidad, universalidad y de plena autonomía respecto del acto intelectivo. Según la cadena descrita, la aprehensión podría nombrar solo el tercer momento del hacerse presente de lo real en la inteligencia sentiente, pero de ninguna manera puede referirse ni al pasar, ni al detenerse o estar de las cosas, y mucho menos al estarse dando cuenta. Si la pluralidad de los sentidos nombra, cito a Zubiri, los modos de la presentación sentiente de lo real, hasta ahí la cita, es más bien la noción de actualidad la que abarca el pasar de las cosas por la intelección, su detenerse o estar ahí. La aprehensión o sujeción de dichas cosas por la intelección e incluso el que la intelección esté dándose cuenta del asunto en su complejidad. De modo que es más propio, me disculpo otra vez, de modo que es más propio hablar de actualidad primordial de realidad que de aprehensión primordial de realidad. Porque la primera expresión abarca, sin necesidad de ser forzada, el constante pasar de las cosas por el sentir del alma, su detenerse o estar ahí momentáneamente, el asir discriminante de la sensación intelectiva y el mismo estar dándose cuenta. A partir de esta actualidad primordial de realidad, se puede hablar con toda propiedad de la actualidad campal del logo sentiente y de la actualidad mundanal de la razón sentiente,
sin que se trate de tres modos distintos de la actualidad intelectiva, sino del mismo acto intelectivo en perpetua sístole y diástole. Por cosas de tiempo yo creo que cierro. ¿Sí? Porque con esto, digamos, cerraría el primer, digamos, comentario, y luego ya para el segundo se alarga demasiado. Entonces, podemos cerrar, ¿te parece? Dice así: la corrección necesaria a la nología ha consistido en mostrar la necesidad de que la noción de actualidad primordial de realidad reemplace a la de aprehensión primordial de realidad, para nombrar de forma más apropiada el arjé de toda intelección, ya que la noción de aprehensión se refiere solo a un momento de la actualidad intelectiva primordial, dejando fuera los otros tres. En la noción de actualidad primordial queda recogida la pluralidad de los modos sentientes de lo real en su pasar, detenerse y ser aprendidos en el acto originario de la intelección sentiente, actualidad que se recubre constantemente con la del campo de lo real y la del mundo de lo real, propias del logos y la razón respectivamente. Se corrige así tanto el yerro que recurre a la visión para explicar y entender el conocimiento, como el que pretende que aprehensión sea se corrige así tanto el yerro que recurre a la visión para explicar y entender el conocimiento, como el que pretende que aprehensión sea intelección. No, intelección es actualidad primordial de realidad en la intelección sentiente, actualidad campal de realidad en el logo sentiente y actualidad mundanal de realidad en la razón sentiente. Bueno, ahí termina, como digo, el primero de los tres comentarios que hay. Y bueno, pues a mí realmente me interesa muchísimo que podamos intercambiar ideas, platicar, discutir, y pues es una hora, digamos, entonces podemos ahí detener y luego ya seguimos, ¿no? ¿Si te parece, doctor? Bueno, pues ya lo escucharon, están invitadas e invitados a comentarios, preguntas. A veces este momento de diálogo con el público es a veces el momento más rico de una conferencia, ¿no? Cuando las cosas se pueden explicar un poco más a fondo, de manera más didáctica. Entonces, bueno, pues están invitadas a… Sí, Pedro, no sé si alguien nos puede ayudar con el micrófono. Sí, bueno. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la conferencia y por el texto. A ver, yo diría, para empezar un diálogo acá, que son necesarios, yo vería necesarios dos asteriscos en lo que se refiere a la mención a la fenomenología. Hemos estado platicando un poquito qué la define, qué no la define, si es posible darle un sentido unívoco o no. En todo caso, yo diría que una estrategia podría ser hablar de fenomenología husserliana, para ser más específicos entonces, y yo creo que ese sería un primer asterisco, ¿no? Hablar de fenomenología con referencia a Husserl, porque precisamente, y este va el segundo asterisco que pondría yo, me parece que hay aquí, en las citas de Zubiri, dos ideas que no me parecen exactamente adecuadas con respecto de la comprensión husserliana de la fenomenología. La primera es que tengo la impresión de que conciencia lo interpreta como el darme cuenta de la experiencia o de lo que estoy experimentando, como una especie de acción de segundo orden sobre lo que estoy vivenciando de manera directa. Y me parece que esto es muy extraño que así sea, porque en las obras publicadas, o sea, no hay que ir muy lejos para ver que cuando Husserl habla de conciencia,
realmente no está hablando de este darse cuenta necesariamente, sino que simplemente es la vivencia del objeto en tanto dado, el sueño de lo soñado, etcétera, ¿no? Y la otra cosa que también me parece muy extraña, a ver, me parece extraña y no, porque siento que hay como toda una tradición de esto, que es decir que la esencia o lo fundamental de la conciencia es la intencionalidad. A juicio mío, esto queda claro otra vez en los textos publicados y yo no me explico esto más que como un énfasis pedagógico o de lectura o de cierta inclinación, por verlo así, pero la intencionalidad es una estructura, guía de las investigaciones y en ningún lugar Husserl dice que sea como la esencia o el quid que hace de la conciencia conciencia. Y de esto, bueno, hay un montón de ejemplos y de razones que podría dar. Husserl habla de vivencias no intencionales, como las de los sentimientos, la afectividad, que son sobreintencionales. Habla de protointencionalidades, cosas preintencionales, dice él, ¿no? Y que, por cierto, que cuando habla precisamente de la estructura fundamental, realmente habla del tiempo. Siempre dice, el ABC de la estructura de la conciencia es la temporalidad. Entonces, esas dos, bueno, ya fueron tres cosas, ¿verdad? La noción de fenomenología husserliana, la noción de conciencia como darse cuenta, y esta, yo digo sui generis, manera de querer ver en la intencional algo tan relevante y algo tan capital que definiría per se a la fenomenología. Y bueno, solamente por aportar un poquito más, tan no es así que el concepto no es de Husserl, y que Husserl lo retoma, y sabemos todos bien el asunto, y que si en algún momento quisiéramos decir cuál fue la estructura de conciencia que Husserl, que es como la husserliana, la que propuso, Roberto Walton lo ha dicho y lo ha dicho perfectamente, y yo le creo mucho a Roberto Walton porque es todo el tema, sería la horizonticidad de la intencionalidad, que es precisamente algo que no está objetivando, que no está dando lo que se presenta, sino aquello que está supuesto, comentado, etcétera, 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 ¿no? Esta es como mi reacción a todo el asunto que se trató ahora, pero quisiera saber cómo ve estas observaciones. Gracias. Muchas gracias, estimado Pedro. Muchas gracias por tus comentarios y tus observaciones. Sí, un artículo pues de este tamaño no da para, digamos, ampliar estas cosas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, no tengo ningún empacho, digamos, también en decir que quizá las ideas no son de Zubiri, sino son un poco provocaciones mías, ¿verdad? O sea, eso por un lado. Ahora, ahí hay una cosa que sí me interesa, digamos, subrayar respecto a este asunto de la relación Zubiri-Husserl. Digamos, yo lo veo así. Hace unos 20 años, 15 años, había una discusión muy encendida sobre la originalidad de Heidegger respecto a Husserl, ¿verdad? Y bueno, en México tenemos a un husserliano y a un heideggeriano de primer orden los dos, que tuvieron ahí unos encuentros y desencuentros impresionantes, ¿verdad? Y luego esa discusión inclusive pues llegó allá a España con algunos otros colegas que conocemos, heideggerianos y husserlianos. Y a partir de las cosas que se han ido publicando de Heidegger, se ha ido aclarando el asunto de las relaciones entre Heidegger y Husserl, me parece. Bueno, yo creo que en el caso de Zubiri ese trabajo está por hacerse. Yo creo que ahí hay mucho trabajo todavía por hacer. La vida no alcanza pues para hacer tanto, o sea,
Yo creo que yo estoy completamente de acuerdo en el comentario que hacía el doctor Antonio González. A mí me parece que en muchísimas cosas de terminología, de rigor, de conceptos, de contenidos, de prurito, de lo fundamental, Zubiri huele mucho a Husserl, ¿verdad? Y ahí falta profundizar en detalles, por ejemplo, como estos que tú comentas. Yo creo que falta profundizar muchísimo. Y lo mismo pasa respecto de Heidegger, ¿verdad? Ahora, eso por un lado, o sea, yo creo que ese trabajo está por hacerse y que justamente ahí es donde la filosofía, digamos, la historia de la filosofía viene a convertirse también en un problema filosófico, ¿verdad? Luego, por otro lado, también me parece que tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, o sea, sí hay varias afirmaciones textuales de Zubiri en que uno mismo dice, no estoy tan seguro que eso sea lo que dice Hegel, por ejemplo. Digamos, uno lee las primeras 100 páginas de Sobre la Esencia y dice ahí Zubiri lo que dice Hegel y uno dice, no sé, o lo que dice Aristóteles. Y entonces, claro, ahí también falta este trabajo de deslindar la apropiación que Zubiri se hace de estos autores en función de a dónde los quiere llevar. Ahí me parece que hay un terreno de investigación filosófica que está por hacer. Por eso yo creo que algunas veces entre los estudiosos de Zubiri se lo quiere llevar muy rápido a otros terrenos antes de deslindar este asunto. Y que a mí me parece que más allá de lo difícil, Zubiri es un filósofo potente, pero hay que tratarlo con respeto y con seriedad, ¿verdad? Te agradezco mucho sus comentarios. Gracias a ti, Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias por la conferencia. Yo tendría una pequeña pregunta sobre la parte final, sobre la actualidad, ¿no? Habla de la actualidad y como diciendo, bueno, es suficiente con decir la actualidad en la inteligencia, ¿no? O no sé si lo entendí bien, o la actualización, ¿no?, de la cosa en la inteligencia, una actualización de la realidad, pues, ¿no? Y sin embargo, el uso del lenguaje, así como actualización ¿no?, me hace pensar en justamente aquellas cosas con las que Zubiri corta al principio del análisis de la inteligencia sentiente, que es decir, no estamos aquí examinando facultades, ¿no?, como, y no lo cita, pero bueno, ese es el método que usa Aristóteles en el de ánima, ¿no? En el de ánima, Aristóteles se fija en las acciones, pero porque quiere remontar a las facultades, es decir, porque quiere remontar al origen. ¿Qué podemos decir sobre el origen de tales acciones? Y yo creo que un cambio, como un cambio de perspectiva, sería justamente hacer una filosofía en la que no tuviéramos necesidad de llegar a una facultad, ¿no? De hecho, al parecer, habla Zubiri de inteligencia sintiente como concesión, es decir, si hubiera tal facultad, se llamaría inteligencia sintiente, ¿no? Pero ¿cómo haría entonces? Es mi pregunta, como para evitar esta situación, ¿no? Así como le haría para esquivar este bache, no sé. Te agradezco muchísimo tu comentario y tu pregunta también, igual que al doctor Pedro, porque a mí mismo me pasó ahorita que leí el texto, digamos un ejercicio, hoy en la mañana lo leí para tenerlo fresco para venir aquí, pero no es lo mismo leerlo uno solo allá volteado a la pared
que leerlo aquí. Aquí suena de otro modo. Y entonces a mí me parecía que el modo como están dichas las cosas no le hace justicia a lo que se quiere decir, me parecía a mí mismo. Porque hay dos extremos, yo creo que hay dos extremos que yo creo que tanto Husserl como Heidegger como Zubiri quieren evitar, dos extremos a la hora de decir su filosofía. Un extremo es tratar a estos asuntos como meros entes, ¿verdad? Como si la inteligencia sentiente fuera una cosa y la actualidad fuera una cosa que se hace presente en otra cosa. O sea, ese es un extremo a evitar, ¿no? O sea, Husserl con este asunto de noesis, noema, etcétera, intenta remontar ese tratamiento meramente, hablando con Heidegger, óntico de las cosas. Pero el otro extremo a evitar también es, pues, como Zubiri dice en algún lugar, la noche en donde todos los gatos son pardos, o sea, diluir de tal manera la expresión de la filosofía que uno hable de todo y hable de nada. Yo creo que la virtud del ejercicio filosófico pues consiste en dar en ese término medio, digamos, que dé cuenta de las cosas como ellas son. Y sí, yo creo que ahora que leía esto, el texto de pronto se refiere a muchos de estos asuntos como si fueran entes. No es eso lo que se quiere decir. Eso por un lado. Luego, por otro lado, también es, digamos, este es el primer comentario del texto. Yo creo que la tercera parte del texto, que se ocupa del asunto del logos, en donde se recupera otra vez eso que yo llamo actualidad primordial de realidad, puede ayudar como a ablandar y darle dinámica a este asunto. Igual a la hora de leer el texto resulta que no es cierto, pero te agradezco mucho el comentario y la pregunta. Muy amable, Rubén. Pedro. A mí hay una parte del párrafo de Aristóteles, hay una parte que me llama mucho la atención, en la relación que después se hace con lo de Zubiri. Cuando dicen aquí, en efecto, cuando se detiene en el alma alguna de las cosas indiferenciadas, se da por primera vez lo universal en el alma. Y se abre el paréntesis, ¿no? Pues, aun cuando se siente lo singular, la sensación lo es de lo universal. Verbigracia de hombre, pero no del hombre calias. Entre estos universales se produce a su vez una nueva detención en el alma hasta que se detengan los indivisibles y los universales. Verbigracia se detiene tal animal hasta que se detenga animal. Y más adelante, cuando se retoma esta cita, se dice, esto y decir que cuando siente algo lo que siente es la realidad es exactamente lo mismo. A mí este punto me parece complicado, porque los universales de los que Aristóteles está hablando acá y los ejemplos que se ponen, no el hombre calias, sino hombre, no tal animal, sino animal, no lo entendería yo bajo el concepto de formalidad de realidad. O sea, no me parece que sea eso, sentir lo real en su forma, en tanto real, sino precisamente al contrario. O sea, sentir lo real en tanto real es sentir al hombre calias, que es hombre, y que en todo caso, más bien la actualidad racional de eso me podría dar el universal hombre o el universal animal, pero no sé si estoy entendiendo bien lo que se pretende con el párrafo. Me causó una sensación problemática hablando de sensaciones y donde se detiene la sensación. Te agradezco muchísimo la pregunta y el comentario, estimado Pedro. De hecho, cuando pensé en presentar eso aquí, pensé en quitar ese renglón, pero dije, no, pues que quede y total, ya me han dado duro por otras cosas, pues a ver qué pasa con esa, ¿no? Digamos, porque justamente de eso se trata. Claro. Sí, a ver, bueno, esa conclusión así tan intempestiva y tan provocativa y hasta si quieres un poco irresponsable de decir yo eso, pues eso merece un artículo, merece un estudio grande, ¿no? Ya ven que a veces uno deja notas ahí para que a uno mismo no se le olviden y luego continuarle. Entonces,
digamos, lo que yo quiero rescatar con el apoyo de ese texto de Aristóteles es esta idea de que sentir y pensar, sentir y razonar, que sentir y logos no son dos actos distintos, ¿verdad? Sino que me dedico, digamos, estoy en ese trabajo de rastrear en Aristóteles, en Platón, en los presocráticos, en donde hay testimonios, vamos a decir así, no sé, antidicotómicos, ¿verdad? Y por qué no se siguieron esas inquietudes. Entonces sí, o sea, tienes toda la razón, o sea, así como te brincó a ti, me brinca a mí, ahora pues cada que lo leo, pues tendré que trabajar en el asunto. Te agradezco muchísimo que me llames la atención sobre ese punto. Por otro lado, sí me parece que el término de aprehensión resulta muy problemático. Creo que la explicación que Zubiri da del término sigue siendo problemática. Y ciertamente el usar, digamos, el concepto de actualidad o de las modalizaciones de la actualidad, que es el término que Zubiri usa, ¿no? Estas modalizaciones permiten, digamos, pensar dinámicamente la inteligencia sentiente y permitirían esa no dicotomía, digamos, entre sentir, logos y incluso en sentir racional, o sea, hablar de una razón sentiente, de un logo sentiente en unidad de acto, ¿no? Que eso me parece que es muy rescatable, pues, de lo que nos has presentado, y muchas gracias. Te agradezco muchísimo, Pedro. Yo creo que tiene que haber algunos filósofos que nos estamos formando en la filosofía, pues que de pronto cogemos a alguien como nuestro maestro de filosofía, ¿verdad? Pero también a esos maestros hay que aprenderles que un día se fueron más allá de lo que decía su maestro. O sea, no tendríamos a Heidegger si se hubiera mantenido husserliano siempre. Es así de simple. No tendríamos a Husserl si se hubiera mantenido brentaniano siempre. Un montón de brentanianos ni sabemos quiénes son. Qué bueno que haya husserlianos. Yo tengo muy buenos amigos, aquí hay algunos. Sí, pues, pero y luego, qué bueno que haya zubirianos. Sí, pero no le faltemos pues al maestro, al respeto, nomás repitiéndolo como catecismo. Y ahí es donde yo creo que sí, uno se sube a los hombros de un gigante para ver, y luego uno dice, pues yo lo que alcanzo a ver es esto, ¿verdad? Y si a alguien le hace sentido, bueno, genial, y si no, pues también, ¿verdad? Gracias, estimado Pedro. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tu conferencia. A mí me interesó mucho en la introducción cuando haces una diferencia entre saber que las cosas son reales y lo que las cosas son en realidad. Y sobre todo que relacionas la evidencia a esta segunda forma, a lo que las cosas son en realidad. Porque yo cuando leía Zubiri me parecía más que la evidencia tenía que ver simplemente con que las cosas son reales y se te dan como evidentes en ese sentido de realidad. Entonces me gustaría que ahondaras un poco. Sé que decías que era un desarrollo muy largo, pero si es posible, sí, te lo agradecería. Te agradezco muchísimo el comentario y la pregunta, te lo agradezco muchísimo, muy amable. Sí, hay un punto en el que a mí me parece que así como hay cosas en las que, otra vez me parece a mí que Zubiri es deudor de Husserl, hay algunas otras en las que es deudor de Heidegger. Una de ellas es, por ejemplo, la metodología con la que está escrito Ser y Tiempo. Cuando uno va leyendo Ser y Tiempo,
uno no entiende nada y cuando termina tampoco entiende nada, pero uno sí entendió que todas las cosas del principio solo tienen sentido al final, ¿verdad? Yo creo que la estructura de esta trilogía de inteligencia sentiente tiene en cierto sentido muy presente esta metodología de ser y tiempo. Y entonces, cuando uno termina de estudiar inteligencia y razón, uno cae en la cuenta de que el primer volumen que trata sobre la aprehensión primordial de realidad es un ejercicio de la razón y no es un ejercicio de aprehensión primordial de realidad, ¿verdad? Ok, entonces, digamos, teniendo ese marco, Zubiri yo creo que muestra de manera muy, muy contundente que saber lo que algo es en realidad de modo evidente acontece en el logos, porque el logos tiene sus propias exigencias para que, digamos, para saber lo que algo es en realidad. En cambio, en el primer momento, como se trata del mero hacerse presente de lo real en la intelección, ahí, digamos, el mero hacerse presente de lo real en la intelección es mucho más que evidente, ¿verdad? O sea, es anterior a la evidencia. Ahí no podemos hablar de que eso es evidente, porque para que sea evidente necesitamos que el logos en el campo de la realidad se libere en una determinada dirección de manera exigida por la realidad misma. La mera actualidad de lo real, digamos, ese primer momento es mucho más que evidente. Bueno, no sé si esto ayude un poco. En todo caso, pienso, si tienes el texto, que las páginas que siguen, que ya no he mostrado aquí, quizá pueden ayudar para redondear la idea. Muchas gracias por tu comentario, muy amable. Muchas gracias. Alfonso, muchas gracias. Yo creo que lo que quiero es volver a meter el dedo en la llaga que abrió Pedro. A ver, aclarando además, digo, no es secreto aquí para nadie más que para los invitados, que no, Zubiri no es mi especialidad, ni mucho menos, pero me interesó mucho tu exposición. A ver, entendí, digamos, creo haber entendido esa crítica que haces, ¿no? Esa transformación de aprehensión primordial de realidad a actualidad. Y digamos, y en ese trayecto, a ver, lo que a mí me fue interesando fue tratar de ir descubriendo la relación entre intelección y sensación. Y al final, un poco digamos, sin tener, digamos, esta base subiriana como para objetar desde ahí algo, a mí lo que me fue quedando y digamos, me genera un poco de risa, pues, digamos, porque con Zubiri he tratado mucho aquí, digamos, es más bien ibas describiendo algo que yo, o sea, la descripción que hacías me sonaba más a mí algo así como sensibilidad inteligente. Y esa me pareció, digamos, me sonó bien, y entonces tu propia conclusión y ese enunciado polémico a mí no me lo resultó tanto, me pareció que seguía de lo que estabas diciendo. No sé si tenga que ver con Zubiri o no, pero no es mi asunto, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar es esa caracterización, entendiendo que no sería un concepto zubiriano, ¿no? Si te parece una caracterización aceptable de ese primer, llamémoslo, momento de mero estar, ¿no? Sí. Yo creo que sí, te agradezco muchísimo la observación y el comentario, muchas gracias. Sí, como decía el doctor Miguel, realmente, bueno, uno trae sus ideas, uno piensa que están claras, luego las expones y pues, resulta que sí o que no, etc. Te agradezco mucho. O sea, yo creo que sigue siendo un reto para la filosofía y para esta tradición o estas tradiciones donde se inscribe Zubiri, ¿verdad?
sigue siendo un reto mostrar, y yo creo que Zubiri allí han dado grandes trechos, mostrar que cuando uno sabe, y digo uno para no decir ni hombre ni individuo, cuando el ser humano sabe algo, lo sabe en el modo estructural de de sentir intelectivo, ¿verdad? Y ahí sigue habiendo un reto para la filosofía por dar cuenta de manera, digamos, correcta a la hora de escribir el asunto, de modo que se vea efectivamente que tanto es sentiente como es intelectiva. Porque a mí me queda la impresión que sí, uno termina de estudiar estos textos, a uno le queda claro que estructuralmente se trata de la inteligencia sentiente, pero huele más a inteleccionismo, ¿verdad? Ahí es donde yo he ido, sabiendo que Zubiri también y Heidegger les gustaba ir a husmear en los griegos, buscar testimonios que nos ayuden digamos, a abordar este asunto y a tratar de dar cuenta de él en esos términos, porque tanto sabe el que toma y disfruta un buen vino, como sabe el carpintero que talla y talla y talla la madera, como sabe el filósofo que elabora un discurso como este. A lo que yo quiero ir al final, digamos, un poco mi proyecto es recuperar esta idea de que hemos estado demasiado ocupados atendiendo uno de los modos en los que acontece la verdad, y incluido Zubiri, pero a lo que hay que volver es que es a esta idea que he comentado de que las disposiciones del alma a la verdad son muchas, y que la investigación por cuáles son el día de hoy esas disposiciones está por hacerse, porque si es verdad que esas disposiciones tienen su asiento en la aistesis, en la sensibilidad, entonces no pueden ser las mismas ahorita que hace 2500 años. Bueno, perdón, lo que pasa es que tu comentario me permite como dar cuenta de estas otras inquietudes. Te agradezco muchísimo y espero haber conectado con tu inquietud. Ya, ahora sí. ¿Ya nos están apagando la luz, doctor? Muchas gracias por la conferencia y el texto, doctor Alfonso. Gracias a ti. Me disculpo un poco en esta pregunta porque tiene que ver también con una inquietud que nació a partir de lo visto antes en la Semana de la Filosofía, pero espero estar bastante claro. Obviamente también nace de lo poco que conozco Zubiri, obviamente, y cosas pues apenas estoy estudiando. Pero tiene que ver con la subjetividad, o sea, con cuál es el punto de partida de Javier Zubiri, en el sentido de que cuando leo en el texto y nos lo presenta usted esto de la actualidad de lo real como algo anterior a la intencionalidad, a la razón, a la comprensión, los otros autores, o sea, como algo primero, me hace ruido con algo que estábamos viendo ayer, me parece, que es que Zubiri lo que intenta no es ver al sujeto como un punto de partida, sino como un punto de llegada en la pregunta de la realidad. En este sentido, pienso, este concepto de actualidad de lo real, ¿no? Como que en lugar, que, o sea, no termina por ser también como un punto de partida del sujeto, o sea, en la realidad que está, ya sea comprendiendo, percibiendo, ¿no? O etcétera, etcétera. O dónde está aquí como el punto de quiebre de que sea anterior la actualidad de lo real a la razón, a la comprensión, y que al mismo tiempo no esté partiendo tal cual del sujeto. No sé si me doy a entender. Sí, muy bien.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por tu comentario y tu pregunta. A mí me parece que el esfuerzo de Husserl, Pedro me va a corregir, y algunos otros, o quien sea, y el esfuerzo de Heidegger, también me podrán corregir, y el esfuerzo de Zubiri es precisamente por remontar la filosofía del sujeto, la filosofía del individuo, el esfuerzo de los tres, en diferentes rumbos y de diferentes maneras. Yo creo que Zubiri cree que en Husserl de un modo, en Heidegger de otro modo, sus filosofías, que son potentes y poderosas, le siguen pagando cierto tributo a la visión moderna de ver el mundo y de la filosofía. Y Zubiri, por eso, ya en esta etapa madura de Sobre la Esencia, a partir del 62, bueno, que se publica, pero desde antes, Zubiri ha llamado la atención y ha querido poner en el centro de la discusión el tema de la esencia de la realidad. Ahora, ahí creo que hay un esfuerzo grande por no hablar de parte de Zubiri, por no empezar hablando ni del individuo, ni del yo, ni del sujeto, bueno, ni del hombre, ni de la persona, sino de la realidad sin más. En Sobre la Esencia, solo hacia el final, ya ha tratado el asunto de la realidad sin más, se va a ocupar de la realidad humana, ¿verdad? Como en este afán de que no sea la realidad humana el punto de partida, aunque el tratamiento de la realidad sin más tenga que pasar por el tratamiento de la realidad humana, ¿verdad? Pero no en primer lugar por eso. Bueno, a ver, y aquí yo quiero aprovechar para comentar lo siguiente. También por eso agradezco mucho tu observación y tu comentario. A mí me parece que se nos sigue colando en las filosofías, lo digo así en plural, que se nos sigue colando en las filosofías que estamos haciendo en el final del siglo XX y en el siglo XXI, se nos sigue colando el tema de que el ser humano es individuo, es sujeto, es persona, etcétera, etcétera. Y que muchas veces, aunque digamos que no, que estamos tratando de demostrar que radicalmente es de otro modo, a mí me parece que se nos sigue colando por la ventana la comprensión del ser humano como individuo, como sujeto y como yo. Y que tengo la impresión de que algunas filosofías no estamos suficientemente atentos a este asunto. Por eso me parece que intentando superar las filosofías del sujeto, realmente terminamos reforzándolas. Y cierro conectando con una de tus inquietudes. Por ejemplo, yo creo que con Zubiri y desde Zubiri perdón, ya ven que soy radical con mis afirmaciones pues provocadoras. Yo creo que con Zubiri y desde Zubiri no se puede, bueno, ni se debe hacer una filosofía de la intersubjetividad. ¿Por qué? Pues porque justamente eso, lo que Zubiri quiere remontar es el tema de la subjetividad. No digo que no se pueda hacer una filosofía de la subjetividad y de la intersubjetividad, sí se la puede hacer, pero debe tenerse mucha claridad en que esa filosofía sería una filosofía muy fundada. ¿Fundada en qué? En una filosofía de la realidad humana.
Y cierro mi comentario con lo siguiente. Yo creo que nos vendría bien, si digo una herejía, pues yo creo que nos vendría bien a esta época una cierta dosis de panteísmo. Yo creo que a esta época es que no sé decir otra palabra, o sea, pero le vendría bien a esta época una cierta dosis de panteísmo, una cierta dosis en que ya dejemos de partir de la subjetividad y de la intersubjetividad. Ya hemos pagado precios económicos, políticos, sociales, ecológicos muy grandes por seguir reforzando el tema de la subjetividad y de la intersubjetividad. No digo que eso esté mal, ni que no se deba hacer. Esas filosofías se tienen que seguir haciendo, pero yo creo que no de manera radical. Y termino con una cosa, si quieren, un poco anecdótica, ya para cerrar. De estos artículos que digo que he escrito para tratar de autoaclararme la propia filosofía de Zubiri, una de las que me ha interesado pues es su beta teológica. Yo estudié teología también en la Universidad Pontificia de México, entonces esa beta teológica también me interesa mucho. Y un día escribí, hace 3 o 4 años, un artículo para una revista colombiana que se llama Franciscanum, tratando de leer a Zubiri, El hombre y Dios, sus textos estos teologales, digamos. Y ahí yo solté la frase, así como estas que ahorita solté la frase de que nos vendría bien una cierta dosis de panteísmo. Y dije, es la Universidad Javeriana de Colombia, pues no me van a publicar el artículo. No, pues me lo publicaron, o no lo leyeron y no se dieron cuenta, o sí lo leyeron y dijeron, pues venga, ¿verdad? Y yo, digamos, apoyado en Zubiri. Entonces, a lo que voy y cierro ya, ahora sí, es que con Zubiri es posible hacer una filosofía radical de la realidad humana. Ya luego veremos si esa realidad humana es subjetiva, intersubjetiva, etcétera, etcétera. Pero pienso que primero lo otro.